muchas gracias por estos minutos para conversar, para intercambiar ideas sobre esto que a lo que vos te dedicás, de lo que sos especialista, y realmente está bastante de moda, digamos, si podemos utilizar el término de moda. ¿Qué son las neurociencias? ¿Cómo definirías las neurociencias como para que todos lo podamos entender? Las neurociencias es una disciplina que es parte de la biología cuyo objetivo es estudiar el sistema nervioso, ¿no? Básicamente el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso periférico y central, pero hoy lo más importante es el central, que es lo que llamamos cerebro, ¿no? Que si es un órgano más de nuestro cuerpo, pero es el órgano, obvio que es el órgano principal, porque dirige todas nuestras acciones, ¿no? Por eso hoy la importancia, como bien dijiste, hay una neuromoda, que yo no creo que sea moda porque es una tendencia, ¿no? Moda es algo pasajero, pasa y termina, empieza y termina. Esto entiendo que es una tendencia, lo que acá siempre puede ver, nuestro cerebro es lo que nos diferenció de los animales, es por el hecho que hoy estamos acá, tenemos toda esta tecnología, entonces difícilmente sea una moda. Pero que hay una tendencia y que se utiliza, pues el prefijo neuro, el neuromarketing, neuroeconomía, neurolingüística, se explican muchas cosas que le dan un cierto aspecto tecnológico, de vanguardia, ¿no? Pero la verdad es que las neurociencias están para quedarse, están para profundizarse. Bueno, en parte lo que me interesa al tema, por lo cual estudio, es la idea de que esto tiende a profundizarse. Y por ahí empezando quizá a meternos específicamente con cuestiones que tienen que ver con la evolución del hombre. ¿Cómo ves esta etapa de la humanidad, si se puede considerar etapa, y hacia dónde va el hombre en términos de su desarrollo? ¿Cuáles son las perspectivas y cómo se vincula esto con el desarrollo tecnológico? ¿Vamos a ser dentro de un tiempo, viste, Ignacio, las películas de ciencia ficción donde aparecen cyborgs, hombres, un avatar, ¿no? Mitad robot y mitad ser humano? ¿Vamos a eso? Mira, para saber dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y eso es un poco lo que hoy falla, porque no sabemos bien de dónde venimos, o no lo aceptamos bien, ¿no? Si bien Darwin ya en 1953, ya hace mucho, sacó sus principales libros y por primera vez habló así abiertamente de nuestro origen animal, la sociedad todavía no lo acepta, esas limitaciones animales que tenemos, ¿no? Esos condicionamientos biológicos, ¿no? Por eso, bueno, en realidad, ¿dónde vamos hoy? Es una sociedad de distracción. A ver, ¿qué es hoy la tecnología? A ver, ¿qué es lo que nos diferencia de los siglos anteriores? Tenemos un desarrollo tecnológico como nunca antes, informático, en la medicina, en un montón de ciencias. Hemos avanzado. Si nos damos cuenta, todos esos avances están orientados a distraernos de qué, a distraernos de nosotros mismos, ¿no? Porque la realidad es que hoy sentimos cosas que no nos gustan y no las podemos controlar. Eso está dado por nuestro legado biológico, ¿no? Nosotros venimos de una evolución humana, o sea, la evolución humana son 3 millones de años, pero en realidad venimos de 3.500, que es cuando apareció la vida en la Tierra, ¿no? Si vamos a nuestras células, son cosas que evolucionaron hace miles de millones de años, ¿no? Y somos eso, ¿no? Somos eso con un cerebro mucho más grande, con lo que esos 3 millones de años que hablamos de evolución humana, que es el crecimiento del cerebro, básicamente, porque el resto del cuerpo es igual a cualquier primate, ¿no? Eso es lo que nos diferenció, es el crecimiento exponencial que tuvo el cerebro en 3 millones de años, ¿no? Pero en los últimos años, como bien decís, hubo un desarrollo tecnológico enorme, basado en el cerebro, que se fue potenciando, si bien fue dirigido hacia una sociedad de la distracción, pero bueno, nos cambia todo, ¿no? Los celulares, la tecnología en general, ¿no? O sea, como vemos que cambiamos, ¿no? Pero no cambiamos por dentro, cambiamos por fuera, ¿no? Y eso es un poco lo que él busca, ¿no? ¿Cómo hacer el ser del futuro? O sea, hay dos formas de verlo, ¿no? Hay gente que lo ve como que es más de lo mismo, o sea, como hablas vos de los cyborgs, o sea, vamos a hacer una interfaz
mente-máquina, vamos a hacer una interfaz de otra forma, o sea, el cerebro va a tener nuevas capacidades, ¿no? Más que nada externas, los celulares, no sé, nos va a dar un montón de beneficios que nos dan, ¿no? Entonces uno entiende que va a ser más de lo mismo, ¿no? Vamos a vivir un poco más tiempo, que es la tendencia de los últimos siglos, ¿no? Y por otro lado, lo que postulo en el libro es que en un momento va a haber un cambio, no siempre va a ser más de lo mismo, va a haber más de lo mismo, vamos a mejorar, capaz curaremos el cáncer, curaremos otras enfermedades, el Alzheimer, ¿no? Seguramente en las próximas décadas, ¿no? Pero va a llegar un momento que se van a abrir ciertas puertas, que usamos puertas, por eso el título del libro es Humanidad 2.0, que va a haber una revolución, ¿no? Porque cuando empezamos a cambiar por dentro, cuando nos damos cuenta de cuando cambiar por dentro no estoy hablando de un tema religioso, sino más bien científico en el sentido de cambiar nuestros condicionamientos, ¿no? Cuando nos demos cuenta de eso, ahí sí va a haber una revolución mucho más grande, ¿no? Y eso es a lo que vamos. Eso puede tardar 3 décadas, 4 décadas, yo no tengo la bola de cristal, digamos, ¿no? Y no lo sé, no tengo la capacidad de tener una profecía, ¿no? Pero lo que sí sé es que es inexorable que eso suceda, ¿no? Porque las tecnologías todas están avanzando hacia ese punto, ¿no? Lo que pasa es que hoy todavía, a ver, en el caso de las neurociencias, se avanzó un montón en conocimiento, pero no tanto en cambiar nuestros cerebros. O sea, si uno quiere modificar el cerebro, no lo puede hacer, ¿no? No se puede meter nada dentro del cerebro para modificarlo, ¿no? Hará terapia, podrá tomar algún medicamento que cambie farmacológicamente, de forma transitoria, cómo funciona nuestro cerebro, pero mucho más no puede hacer. O sea, yo digo, ¿qué pasa cuando podamos hacer algo más? O sea, cambiar la forma que pensamos, derrotar la ansiedad, o los deseos, esos deseos, en el caso de las adicciones, ¿no? Que uno no puede controlar los impulsos, ¿no? ¿Qué pasa cuando empecemos a controlar todo eso? Bueno, ahí sí el cambio va a ser importante, ahí sí va a haber una revolución. Eso es lo que llamo Humanidad 2.0, que es el momento en que podamos hacer ese cambio, ¿no? La tecnología está cercana, se está acercando, y bueno, en el momento que lleguemos, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en el caso de los chips cerebrales, un poco hoy se comenta, o sea, el hecho de aumentar las capacidades que tenemos hoy innatas, ¿no? Poder aumentarlas, potenciar el cerebro. Entonces diría, bueno, cuando lleguemos a esos puntos, a esos hitos, bueno, ¿qué va a pasar con la sociedad? Es un poco lo que planteo en el libro, ¿no? Es una pregunta doble, ¿no es cierto? La primera parte de la pregunta es ¿qué considerás vos que es la conciencia y qué crees que va a ser considerado conciencia en el futuro? La conciencia es el gran misterio de la ciencia y de la humanidad. Ya de por sí tenemos un problema semántico, porque tenemos una limitación, una carencia semántica. Por eso en inglés tiene 2 palabras, una se llama awareness y otra consciousness, pero en castellano ni siquiera eso, tenemos conciencia. A veces la conciencia se utiliza como una contrapartida de estar dormido, porque está inconsciente o consciente, ¿no? O sea, a veces es tan difícil definir la conciencia que uno lo toma por oposición a lo opuesto, que sería estar inconsciente, ¿no? Entonces, estar consciente es no estar inconsciente, o sea, uno está dormido, está inconsciente, o está consciente, que es lo opuesto, ¿no? Porque no es fácil de definir la conciencia. Y encima teniendo una sola palabra, porque hay una sola conciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La conciencia de uno mismo. ¿No es lo mismo? No hay lo mismo, ¿no? ¿Es la misma conciencia que tiene un animal que la que tiene un ser humano? ¿Cuándo llegamos a ser conscientes? O sea, el bebé es consciente cuando nace, no es consciente. Una persona en coma, ¿qué grado de conciencia tiene, no? En realidad la conciencia es mucho más, por eso que en una sola palabra estamos con una carencia básica. Es difícil hablar de con una sola palabra de algo tan complejo como la conciencia, ¿no? Pero la conciencia, si bien es un gran misterio, que la ciencia no sabe cómo se produce. Lo único que sabemos hoy es que toda parte del cerebro puede generar conciencia. Antes se pensaba que solamente era el lóbulo frontal, o los parietales, donde se podía generar procesos conscientes. Pero hoy prácticamente se ha visto que cualquier parte del cerebro, especialmente la corteza, puede generar conciencia. Lo que sí vemos es que para generar conciencia tiene que haber un mecanismo de retroalimentación, tiene que ir y volver. Es un tema de circuitos, ¿no? Pero mucho más de esos. Están las sinapsis que conectan, pero los sinapsis producen circuitos, ¿no? Que es lo que llaman los conectomas, ¿no? Que es la gran ciencia del futuro. Pero para generar conciencia, la conciencia se genera en el cerebro, ¿no?
está la autoconciencia, que es propia del humano, esos animales no tienen, ¿no? Se define, ¿tiene algún tipo de conciencia los animales? De hecho, sí la tienen, pero capaz no es la misma que los humanos, ¿no? De hecho, hasta alguna gente se pregunta, ¿las máquinas podrán tener conciencia? Cosa que hoy carecen, ¿no? Tampoco sabemos, ¿no? Porque tampoco apenas sabemos cómo se produce el humano, menos vamos a saber si lo podremos replicar en una máquina, ¿no? En realidad hay distintos grados de conciencia, eso sí lo podemos saber, como que hay conciencias más profundas, conciencias menos profundas. Hay una cosa que se llama noética, porque noética es como que es un término que surge de la filosofía, que el nous era el mismo segundo ideal que hablaba Platón, que uno se conecta, que uno se conectara con ese mundo, eso es un poco la conciencia, ¿no? Que cuando uno abre el cerebro, ese kilo y medio que tenemos en nuestro cráneo, uno lo abre y uno ve una masa que, digo, ¿de dónde está la conciencia? ¿Dónde está la idea de las ideas abstractas? ¿Dónde está la idea de paz, la idea de amor, la idea de felicidad? ¿Dónde está en ese cúmulo de neuronas, ¿no? Que es una masa gelatinosa, ¿no? Uno ni siquiera la toca y se rompe enseguida, o sea, uno puede creer dónde está, ¿no? Y ese es el gran misterio de la ciencia, ¿no? Uno no ve esa conexión entre ese cúmulo de neuronas que se conectan y las ideas, ¿no? Bueno, obviamente que ya las ideas son metafísicas, porque la ciencia hoy todavía no tiene ni idea de cómo se produce la conciencia, ¿no? Lo que se puede saber hoy es que uno tiene una parte inconsciente que es muy importante, ¿no? Sería como en un iceberg, la punta del iceberg es la conciencia, pero todo el resto es inconsciente. Eso el que te trajo con mucha fuerza fue Freud, ¿no? Que dio toda esa importancia de la inconsciencia sobre la conciencia, ¿no? La conciencia es una pequeña parte, que es donde vivimos todo nuestro tiempo de vigilia, ¿no? Pero eso es lo que dice que hay toda una parte inconsciente que afecta a la conciencia, ¿no? Pero hoy básicamente podemos definir conciencia y inconsciente y conciencia, y la ciencia está estudiando, digamos, formas de definirlas, ¿no? Pero la verdad que es difícil dar con tan pocas palabras una definición exacta de la conciencia.